pago mis deudas. Los beneficios de la resurrección de Jesús que obtenemos por la resurrección de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 1, Pablo se presenta diciendo que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad no de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Y se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto y dice que con todos los santos que están en todo Acaya. Y hay algo importante en el versículo 2 que él dice: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es que voltea con tu hermano y dile: gracia y paz de Dios nuestro Señor. Gracia y paz, Dios. Gracia y paz, hermano. Gracia y paz. Gracia y paz de nuestro Señor Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él es nuestra paz, Él es nuestra gracia, Él es todo en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que vino a este mundo y murió en una cruz por ti y por mí. Tú no lo pediste, pero lo necesitabas. La humanidad no pidió el sacrificio de Jesús, pero lo necesitábamos. Y eso es lo que la gente, cuando le hablas de Jesús y de su sacrificio, a veces te dice: yo no le pedí que muriera. ¿Y por qué si era Dios? Pues ¿para qué viene a la tierra si ya estaba re bien? ¿No? Como hoy en día algunos hijos les dicen a sus papás: yo no te pedí nacer, es tu bronca, tu responsabilidad, ¿no? Y es muy fácil decir eso, pero sin embargo es por amor. Es por amor que nuestro Señor Jesucristo viene a la cruz y muere por nosotros. Por eso el apóstol Pablo inicia esta carta dirigiéndose a los corintios y diciéndoles: ¿saben qué? Reciban de nuestro Padre y del Señor Jesucristo la gracia y la paz. Porque solo ellos pueden dar esa gracia y esa paz. Entonces, antes de ir a la resurrección tenemos que ver la crucifixión. Y no nos vamos a meter en detalles de todo eso, simplemente les quiero hablar de los beneficios que obtenemos en la crucifixión de Jesús. Porque la crucifixión de Jesús tiene beneficios para tu vida. Y tenemos que reflexionar en eso, hacerlo nuestro y vivirlo cada día. Lo primero que ocurre en la cruz del Calvario, como lo vimos ahorita en la Cena del Señor, que participamos todos de la Cena del Señor, lo primero que ocurre en la crucifixión de Jesús y con la crucifixión de Jesús es el perdón total por todo lo que has hecho mal. Todo lo que has hecho mal, todos tus pecados han sido perdonados, y cuando tú le confiesas a Dios nuestro Señor a través de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, tus pecados, el Señor es fiel y justo. Dice 1 Juan 1:9, fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Eso es lo primero que ocurre y es maravilloso. Porque cuando teníamos una lista grande de pecados en contra nuestra y todo apuntaba a que somos culpables de castigo, la crucifixión de Jesucristo lo que hace es perdonarnos. Gloria a Dios por eso. ¿Pueden decir gracias a Dios? Gracias a Dios. La otra cosa que ocurre a través de la crucifixión de Jesucristo es que hay un profundo poder para sanar a través de Jesucristo. La sanidad. Dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Verdad? Su sangre nos limpia de todo pecado. Por sus llagas hemos sido nosotros sanados. La muerte de Jesucristo no solo nos limpia de pecado, sino que también nos da sanidad. Nos da sanidad, y sanidad en todos los aspectos. Sanidad psicológica del alma, espiritual, física. El Señor te da una plenitud de vida. Entonces, en la crucifixión de Jesús, nosotros obtenemos perdón, nosotros obtenemos sanidad, pero también a través del sacrificio de Jesucristo, tú y yo obtenemos el poder para liberarnos
de las fuerzas que nos tenían atados a hábitos maliciosos, a actitudes maliciosas, perniciosas. Entonces, el que robaba, dice la Escritura, ya no robe más, ¿verdad? Entonces, cuando la crucifixión de Jesús se hace realidad en tu vida y tú y yo la asimilamos, ocurren estas, por lo menos estas tres cosas, pero tú y yo somos liberados de las fuerzas malignas que nos controlaban. Muchos de ellos nuestra carne pecaminosa, otro tanto los demonios que se encuentran en el mundo queriendo controlar y dirigir nuestra vida al caos y a la perdición. Por lo menos esas tres cosas yo quiero dejarte que hace el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario: sanidad, perdón de pecados y poder para sanar. Así es que dices, wow, Dios, gracias, gracias, porque tú has transformado mi vida. ¿Te das cuenta? Estas tres cosas se encierran la plenitud de Cristo. Gracia y paz sean dadas a ustedes a través de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces ahora, ¿cuáles son los beneficios de la resurrección? Ya hablamos de los tres beneficios que nos proporciona la crucifixión de Jesús. Pero hay tres cosas que nosotros tenemos por ciertas. Hay tres cosas que nosotros tenemos aseguradas, que tú debes de hacerlas tuyas, que debes de apersonarlas, abrazarlas, porque estas son seguridad eterna, estas son seguridad para tu vida. La primera cosa que ocurre con la resurrección de Jesucristo es que Jesús tiene un propósito para tu vida, pero no solo un propósito, tiene un gran propósito para tu vida. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15, que Él murió por todos, Él murió por todos, aunque no se lo pedimos. Él murió por todos para los que reciban la nueva vida de Cristo. Ya no vivamos más para nosotros mismos. Hay un propósito. Antes de conocer a Jesucristo y de su resurrección, ¿verdad? Tú lo conoces, y cuando entiendes la resurrección de Jesucristo, comprendes que Jesús tiene un propósito para tu vida. Y que no nada más es decir, Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida y caminar contigo, sino que hay un propósito, un plan específico. Y cuando Jesús, como dice 2 de Corintios 5:15, todos los que le recibimos en esta nueva vida de Cristo, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino ahora tú y yo nos debemos a Dios. Cuando nosotros resucitamos en Cristo, en el momento del bautismo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y director de nuestra vida y procedemos al bautizo, nosotros resucitamos a una nueva vida. Y ya no nos debemos a nuestro egoísmo, a ensimismamiento, a pensar en nosotros mismos, sino esta nueva vida nos lleva, como dice 2 de Corintios, más bien a vivir para Cristo, quien murió y resucitó. Y entonces Jesús nos da un propósito para caminar. Antes no tenías esperanza, ahora la tienes a través de la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:16, que leíamos hace un rato en el estudio en la mañana, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Todo. Tú existes. Tú no existes para tu causa. Tú no existes para tu fin en ti mismo. Tú fuiste creado, y la resurrección de Jesucristo, cuando tú crees en la resurrección de Jesucristo, entiendes que debes de caminar para el propósito de Dios, para Jesucristo mismo. Ya no te debes a ti solamente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ante este asunto cuando tú y yo el día de hoy hablamos de que a través de la
resurrección de Jesucristo tenemos tres cosas por seguras, y que la primera de ellas es que tenemos un propósito. Yo quiero darte un plan de acción en este día. Yo quiero decirte, ¿sabes qué? Hay algo que puedes hacer. Por ejemplo, si alguno de ustedes, por lo menos creo que hay 2 o 3 personitas aquí, que no han tomado la clase 101. La clase 101, ahí tú vas a poder aprender, en la clase 101, 201, 301 y 401, tú puedes aprender más cabalmente para qué existe la iglesia, por qué existimos y hacia dónde vamos, cuál es el propósito de Dios para tu vida y ponerlo en marcha adelante. Así es que entonces, si tú no te has inscrito, no has tomado este curso, lo vamos a empezar la próxima semana. ¿Sale? La próxima semana, mientras está aquí el discipulado, ¿verdad? Estas personas que quieran tomar esta clase, nos vamos a mirar en otro punto. ¿Ok? Clase 101, para que descubras qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Descubrir por qué perteneces o pertenecer a una iglesia. ¿Por qué es que debo de crecer espiritualmente? ¿Por qué es que debo de servir? ¿Por qué es que debo compartir la palabra de Dios? Ahí vas a aprender eso y entonces podrás seguir adelante. Así es que yo quiero dejarles eso. Los que ya la han tomado, ¿verdad? Pues échenle ganas con lo que están haciendo. La segunda cosa efectiva que tú y yo tenemos por seguro a través de la resurrección de Jesucristo es que Jesús tiene un gran poder para ayudarte a atravesar por tus problemas. Cuando tú crees en la resurrección de Jesús, ves lo imposible como posible. Cuando tú crees en Jesús, y obvio su resurrección que es sobrenatural, obvio su resurrección que es incluso hoy en día muy cuestionada, y verás infinidad de comentarios al respecto y comentarios negativos. Tenemos nosotros una esperanza de que fue real, que la crucifixión fue real. Ahí en Efesios 1, 19 al 20 dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. Porque a veces nos quedamos solo con el poder de Dios. Pero Efesios 1, 19 nos dice: increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. De ese tamaño es el poder de Dios, querido hermano y hermana. El poder de Dios es tal que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Crees que Jesús pueda tener la posibilidad o el poder para ayudarnos a salir del problema por el que estás cruzando en este momento? Claro que sí. Claro que sí. Dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Pero cuando tú miras a través de la resurrección, porque a veces nos quedamos solo con el poder de Dios, pero cuando tú miras la resurrección a través de, como dice Efesios 1, 19 y 20, a través del gran poder de Dios que hizo levantar a Jesús de entre los muertos, seguro que si tú te sientes el día de hoy desanimada, acabado, que tu problema no tiene solución, que tu problema no tiene una salida, cree en la resurrección de Jesús. Ve cómo el poder, el gran poder de Dios, lo sacó de entre los muertos. Y entonces tendrás el poder, la fe, la certeza, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Tendrás la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estarás seguro que estás por el medio de la enfermedad, de la prueba, del problema, de la lucha, pero en medio de eso, a través de las aguas, Jesús está contigo, porque Él resucitó. Y ese gran poder de Dios para resucitar a Jesús entre los muertos es el mismo gran poder que Dios quiere usar para sacarte adelante de la situación
compleja en la que tú vives si es su perfecta voluntad. ¿No es cierto? Entonces, cuando pases por las aguas y quieras caminar sobre las aguas, tómate de Jesús, porque si te sueltas, porque si te pones tus ojos en ti mismo y no en el propósito de Dios, te hundes, ¿verdad? Te vas para abajo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice que Dios nos levantará de los muertos. Ya levantó el gran poder de Dios ahí en Efesios 1:19. Dios ya levantó de los muertos a Jesús. A través de ese mismo poder sobrenatural, divino de nuestro Dios creador. Primera de Corintios 16:14 dice que Dios nos levantará de los muertos con su poder. ¿A quiénes? A los que creemos en Jesucristo y su sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Entonces ahora tienes esta nueva esperanza de que serás levantado. Y como te dije, tenemos esta nueva vida al momento de bautizarnos, porque nos sumergen en el agua para perdón de pecados y lavarnos en el río, ¿verdad? Y de manera simbólica somos sumergidos, de manera simbólica somos lavados en la sangre de Jesucristo. Y cuando salimos de las aguas del bautismo, salimos a una nueva vida, para actuar de forma diferente, pensar conforme a Cristo, vivir a Cristo, tener una vida cristocéntrica. Así es que en medio de los problemas, confía en la resurrección de Jesucristo. Pablo decía que Dios nos levantará de los muertos con su poder. Pablo siempre tenía su esperanza en la resurrección de Cristo. Esa debe ser tu esperanza, querido hermano y hermana. La esperanza de que vamos a resucitar juntamente con Cristo. Ahorita hemos resucitado de nuestros pecados a una nueva vida de manera simbólica. Pero el día que Dios nuestro Señor nos llame a cuentas, a cualquiera de los que estamos aquí, el que caiga primero, será levantado. Eso es verdad. El primero que el Señor nuestro Dios tenga la decisión de llevárselo a su presencia, resucitará. Debes de tener esa seguridad. Y en este momento y en esta vida, en medio de los problemas y las tribulaciones, la resurrección de Jesucristo te da ese gran poder para salir adelante de esos problemas. Por ejemplo, hemos visto en otras ocasiones la historia de Pablo. La historia de Pablo dice, ahí en 2 de Corintios 1:8 hasta el 10. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. Todo por la resurrección de Cristo. Todo porque Jesús había tocado sus corazones y ellos habían decidido creer en la resurrección de Jesucristo. Tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad. ¿Has sido oprimida? ¿Has sido agobiada? ¿Más allá de tu capacidad? Déjame decirte que no eres la única. Pablo pasó por ahí. Pablo pasó por ahí. Dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. ¿Te has sentido así alguna vez? Dios, es que yo con esto no puedo. Dios, es que esto sale de mis manos. Dios, es que esto sale de toda mi capacidad. ¿Te has sentido así alguna vez? Y entonces dice aquí, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Ya no la libré. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, observen esta parte, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Quién? Y observen lo que dice Pablo. Quien resucita a los muertos. Como todo, o la mayoría de las acciones y de lo que Pablo nos escribe, vemos que lo pone a la luz y al comparativo
de la resurrección de Jesucristo. Porque ese es un poder. Si ahorita alguien se muere aquí y Dios lo resucita en este momento, seguro que nos morimos los demás. Del susto, ¿no? De la impresión. Es algo grandioso. ¿Me explico? Entonces por eso, vean cómo Pablo a través de los problemas dice, ya no la librábamos, nos íbamos a morir. Fue más allá de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades. Pero, y ahí viene, si quieres, ahí toma nota de esto, dejo de confiar en mí mismo. En medio del problema, en medio de la circunstancia difícil, tú que crees en el Jesús resucitado, entonces deja de confiar en ti. Y pon toda, como dice aquí, aprende, dice en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, y aprendimos. No creas que lo sabes todo. Tienes que aprender, tienes que ir dando pasos de aprendizaje, de madurez en la vida cristiana. Hoy dejas este problema, mañana uno más grande, pasado mañana vas madurando, vas creciendo, vas aprendiendo, como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, y aprendimos a confiar solo en Dios. Pero ¿cuál era su punto para aprender a confiar solo en Dios? Que Dios es el que resucita. ¿Te das cuenta? Ese era su punto de partida. Mi problema es grande, Dios. Ok, Pablo, cálmate. Estamos por morir. Pero tranquilo, hay que aprender a confiar en Dios. ¿Recuerdas? Él resucitó a Jesucristo. Tienes razón. ¿Crees que pueda Jesús sacarte de ese problema, de esa situación difícil? Que ya no aguantas, que ya no puedes más. ¿Crees? Resucitó a Jesús, resucita a los muertos, resucitó a Lázaro, de hecho. Creo. Y entonces Dios te da la fuerza. Y tu perspectiva cambia. Porque tu problema es tan grande. Pero debes de ponerlo en perspectiva de la resurrección de Cristo. Y cuando lo pones en perspectiva de la resurrección de Cristo, dices, no, si resucita muertos, pues seguro que paga la renta. Si resucita muertos, seguro me sana de este dolor o de esta situación. Pero por otro lado hay un paréntesis ahí. Tiempo y voluntad. Es tiempo y voluntad de Dios. Y la tercera cosa. ¿Qué te está enseñando Dios mientras esperas? Claro. ¿Ok? 3 cositas. Porque Dios, cuando tú y yo oramos a Dios, nos responde de 3 maneras. Sí, no y espera. ¿No es cierto? Sí, no y espera. Así es que entonces la resurrección de Cristo, te das cuenta, la pones en esta manera, en esta perspectiva, tus circunstancias, y la resurrección de Jesucristo tiene ese poder para sacarnos adelante de estos problemas. Y bueno, sigue diciendo el versículo, quien resucita a los muertos, efectivamente Él nos rescató. Versículo 10 estoy leyendo de 2 Corintios capítulo 1. Efectivamente Él nos rescató del peligro mortal. ¿Y qué crees? Volverá a hacerlo de nuevo. ¿Ya te sacó una vez? ¿Te sacó 2? ¿Te sacó 3? Lo va a seguir haciendo. Porque es tu Padre Celestial que te ama. Pero vean lo que dice Pablo. Primero dice, aprendimos en el versículo 9, aprendimos a confiar solo en Dios. Y luego en el versículo 10 dice, hemos depositado nuestra confianza en Dios. Y Él seguirá rescatándonos. Pero ¿te das cuenta de los condicionantes ahí? Porque a veces en medio del problema confías más en tu abuela, ¿verdad? En el vecino, tu capacidad, tu potencial económico. Estás perdido. Cuando confías en eso, estás perdido. Porque tu problema sobrepasa tus capacidades.
Dice la palabra de Dios en Isaías 40:29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Deberíamos de memorizar ese versículo. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues entonces memoriza Isaías 40:29 y di, es cierto, Señor. Cuando estés en medio del problema, de la circunstancia difícil, Señor, yo recuerdo que tú dices que tú das poder a los indefensos y poder y fortaleza a los débiles. Hoy me siento indefenso y débil. Por favor, dame poder y fuerza para enfrentar lo que tengo. Amén. Amén. Lucas 18:25. Él contestó, Jesús: lo que es imposible para los seres humanos es posible para ¿quién? Para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces confía en Dios. Segunda de Pedro 1:2-3 dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz. Empecé diciendo gracia y paz, ¿no? Como saludo. Pero ahora continúo diciéndoles que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que van creciendo en esa confianza. Que Dios les dé más gracia y paz en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo mediante su divino poder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Sale? Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Búscale. Deja que Él sea tu capacitador. Deja que Él sea tu ayudador, tu paz, tu gracia en medio del problema difícil. Segunda de Pedro 1:2-3. Hace un ratito en el punto número 1 les di un plan de acción y les dije, ¿no has cursado la clase 101 a la 401? Apúntate, próxima semana la damos. Pero pues no me puedo quedar con las ganas de dejarles un plan de acción para este segundo punto, ¿verdad? Yo te invito a que uno de estos versículos que te acabo de dar, memorízalo, cualquiera o todos si tú quieres, pero memoriza uno de estos versículos, memorízalo hoy. Vas a tener este versículo en tu mente cuando te halles en las dificultades. Y entonces tienes segunda de Pedro 1:2-3, tienes Lucas 18:27, tienes Isaías 40:29, tienes segunda de Corintios 1:8-10. ¿Cuál quieres memorizar? Para cuando te encuentres en ese problema, venga a tu mente. A lo mejor no traes Biblia, pero venga a tu mente ese versículo y te ayuda a salir adelante. Y entonces, cuando estés en la lucha, viene el versículo y es como un escudo de fe. ¿Vale? Entonces, por último, Jesús tiene no solo tiene un gran poder, ¿verdad?, para sacarte adelante, sino que también Jesús tiene un gran lugar para ti y para mí después de morir. Jesús tiene un lugar especial. Cuando muramos sabemos a dónde vamos. Ten esa certeza. La resurrección de Jesucristo es el poder de Dios obrando en tu vida, trabajando en tu mente. Llévalo a tu corazón para que lo entendamos y lo creamos, que cuando tú y yo, Dios nos llame a su presencia, ahí estaremos. No hay un punto medio, no hay que te vas al infierno, porque tú crees en el Señor Jesucristo. Tú confías en su esperanza. Jesús le dijo en Juan 11:25-26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. En esta versión del lenguaje actual dice, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Y esta versión termina diciendo, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Verdad? El amén es más que un sí. De hecho, es más poderoso que un sí. Es estoy de acuerdo. Cuando tú dices amén es estoy de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo que Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero esto nos lleva a otra parte.
que tú y yo necesitamos proclamar sus buenas noticias. Porque estoy seguro que tú quieres ver a alguien de tu familia en el cielo. Estoy seguro que sí. Entonces no desistas. Aunque pienses que es el más cabeciduro, ¿verdad? No desistas. Sigue compartiéndole de la palabra. Síguele hablando del amor de Jesús. Para que él crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y confiese que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Para que él tenga esto que hemos venido hablando el día de hoy. Y el día que esa persona tuya, tu familiar, muera, tú lo puedas ver en el cielo cuando te toque ir, ya sea que vayas primero o después. Otras veces te he dicho, ¿alguien te va a recibir en el cielo? Alguien va a decir, hello, aquí estás, qué padre que llegaste. O se van a quedar esperándote. Espero que no. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Ahí estaba hablando con Marta, ¿recuerdas? ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, Chenti? ¿Lo crees, Tere? ¿Lo crees, Romeo? ¿Lo crees, Leti? Y entonces tenemos esa plena seguridad de que estaremos en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1, dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Señor Jesús, ven pronto. Maranata. ¿Verdad? Ven pronto, Señor Jesús. Dice, ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, no cambia. Esta herencia no cambia. Dios no es como algunos papás que hoy ponen su testamento a nombre de uno y mañana lo ponen a nombre de otro y se lo acaban dando al mayordomo. Dios no es así. Dios no cambia. Dice que Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. La esperanza. En esa época, cuando estaba escrito Primera de Pedro, había persecución y los hermanos morían por causa de Cristo. Y les dice en medio del problema y de la situación difícil, alégrense porque hay un lugar especial preparado para ti cuando tú mueras. Pero ahorita aguanta tantito, soporta un poco la prueba, la tribulación, la dificultad. 1 Corintios 2:9 dice, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ok, ya te di 3 beneficios, ¿vale? Pero ¿cómo los obtengo? Hay una forma para obtener estos beneficios. Si no lo tienes, no los podrás obtener. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cierto? Entonces, se los voy a leer en la Reina Valera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algunos de ustedes han hecho esta confesión. Yo espero que todos. Como quiera haremos esa oración por si acaso. Nunca está por demás. Pero hay un plan de acción para este tercer punto. ¿Con quién puedes compartir lo que hoy has aprendido? ¿Con quién puedes compartir lo que hoy has aprendido? Pon un nombre ahí en tu hojita. Pon el nombre de alguien. Dile, ¿qué crees? Aprendí esto.
al menos a una persona, dale este mensaje que aprendiste el día de hoy y comparte vida. Tú y yo existimos para dar vida, hermano. Dale vida a alguien más. Comprométete con eso. Estos 3 planes de acción son para esta semana, no son para el año que viene. Son para hoy, son para mañana. Memoriza un versículo. Comparte con alguien el mensaje de hoy y dile, sabes que yo quiero que tengas vida. Quiero que tengas vida, quiero darte. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si alguien aquí no ha hecho esa oración, la voy a hacer en un momento, la puede repetir después de mí y también oraré para que Dios nos ayude a compartir estas buenas noticias. Vamos a orar. Si tú no has hecho esta oración, dile, Señor Jesús, no lo entiendo todo, pero lo que entendí el día de hoy es que tú moriste en una cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Lo que entendí es que tú resucitaste a través del poder del Espíritu Santo de Dios y que tú, Señor, quieres que yo resucite contigo y que tenga una nueva vida. Señor Jesús, ven a mi vida, transfórmala, cámbiala, dirígela, sé tú el dueño de mi vida. Ya no quiero pensar en mí mismo. Por favor, Dios, ayúdame a través de tu Espíritu Santo. Ven a mi vida totalmente y completamente. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tómense las manos así como están y díganle, Señor Jesús, aquí estamos unidos, tomados de las manos, Señor, pidiendo que en este día tu resurrección no solo nos levanta a nosotros de entre los muertos, sino que nos des esto que hemos leído el día de hoy, ese poder, esa autoridad para compartir con alguien más estos mensajes de vida, estos planes de vida. Señor, que nos des ese poder, esa autoridad, esas palabras, esa sabiduría, Señor, ese tacto para hablar con alguien más de estas palabras, de este propósito tuyo de tener vida y vida en abundancia y vida eterna. Señor, ayúdanos a cumplir tu propósito conforme a tu voluntad, Padre. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.